Bendito sea mi Dios todopoderoso, amante Dios. En ti confiamos, Señor, en que en este día, Señor, nosotros seamos instrumento de palabra tuya, Dios, palabra de transformación, de cambio, Señor, en donde hoy compartiremos, Señor, que gloria sin desierto no es gloria. Señor, pon la palabra de bendición en nuestras bocas. Pon palabra de transformación, de cambio. Palabras que transformen, Señor, a cada persona que reciban en el día de hoy. Una palabra donde el proceso que estamos pasando es un proceso en el cual tú nos quieres llevar a una gloria, Señor, una gloria grande, Señor, una gloria de vida eterna, una gloria de transformación y cambio, en donde debemos entender, Señor, que debemos ser transformados por medio del proceso, Señor, así como el barro, así para poder convertirse en una vasija, debe ser moldeado, Señor, y trabajado. Así somos trabajados, Señor, y tú has permitido. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor Dios Todopoderoso. En ti confiamos, en que tú nos bendices, tú nos transformas, tú nos llenas y cambia y transforma nuestras vidas de la mejor manera como solo tú lo sabes hacer. Señor, gracias. Gracias por todo, gracias por ser tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre vive para siempre en nuestras vidas y vivirá siempre, y que nunca cambiaremos nuestra forma de pensar, sabiendo que tú eres justo, sabiendo que tú eres grande, sabiendo que tú eres eterno y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque hoy recibiremos otra palabra de cambio, de transformación, de bendición y de cosas buenas y llenas de ti, mi Señor. Gracias por ser tú mi Rey y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, siempre. Hoy queremos hablar en el día de hoy en una palabra de transformación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea palabra de vida y de gran bendición. El Señor ha puesto en nuestro corazón hablarle de una historia de que todos conocemos, pero el Señor ha puesto un sentir diferente en mi persona para poder hablar en el día de hoy. Hoy quiero hablar de el concepto gloria sin desierto no es gloria. Quiero hablar de Moisés. Muchos hemos predicado sobre Moisés. Mucho hemos hablado y todos mayormente conocemos la vida de Moisés. Todos sabemos que su nombre Moisés viene rescatado de las aguas. Ese hebreo que fue rescatado por la princesa de Egipto. Señor Dios Todopoderoso, que tú permitiste que esa historia iniciara basado a un faraón que no quería más crecimiento en su entorno de lo que era el pueblo judío, el pueblo hebreo, que estaba creciendo como tú lo dijiste, Señor, Abraham, que multiplicarías de gran manera, Señor, a cada uno, Señor Dios Todopoderoso, basado, Señor, como si fueran todas las estrellas, como la arena del desierto, así crecería tu pueblo de gran forma y manera, Señor Dios. Confiando 100%, el pueblo vio cómo crecía el hebreo, los judíos veían cómo iba creciendo cada día más y más el pueblo hebreo y que podían convertirse incluso en una amenaza. El pueblo que era esclavo, después de la gran faena grande que pasó José, que ya luego nadie les recordaba más en la historia, de lo cual eran especialmente la gente de Egipto. Él fue gobernador. En aquellos tiempos pasaron 400 años, el pueblo judío terminó siendo un pueblo lamentablemente esclavo de los egipcios. Y por esto entonces el pueblo crecía de gran manera. Y eso hacía entonces que el faraón, que no quería el crecimiento, y empezó a pedir que todos los niños varones fueran lanzados
ahogarse o hasta que los cocodrilos se lo comieran en el río Nilo. Pero una madre, Jocabed, hizo su mayor esfuerzo grandemente para poder salvar a su hijo. Y junto con su hermana del bebé, de este bebé Moisés recién nacido, Miriam, hicieron una canasta, trabajaron la canasta, confiando en el Dios en el cual nosotros confiamos, para que sea guiado por vía de que Dios sea que haga que este niño. Dios le había prometido al pueblo hebreo que le iba a dar un Salvador, así como nosotros tenemos un Salvador. Le había prometido un Salvador. Lo que menos se imaginaban era que ese Salvador iba a ser este niño que habría sido puesto en el río Nilo. Pero de inmediato vino la princesa y pudo lograr rescatar a este bebé, la princesa egipcia. Ella, hija del faraón en ese momento, decidió tomar este niño. Inmediatamente Miriam se da cuenta de lo que está sucediendo. Todo esto lo podemos leer en la historia completamente en Éxodo. Te invito a que puedas leer. Ahorita te compartiré un poco más al punto en sí donde queremos llegar para con esta prédica en el día de hoy. Te sigo contando que luego Miriam se da cuenta que la princesa rescata al niño y se acerca inmediatamente. Mirando de que el niño era un bebé, necesitaba ser amamantado, la princesa no podía amamantar al bebé. Y por sí entonces Miriam ahí le dice: yo conozco una señora que puede amamantar. Ahí es donde traen a Jocabed, la madre de Moisés, para que entonces ella se hiciera cargo del bebé por un tiempo, para dar amamantar al niño. Y así poco a poco se inició, donde Jocabed poco a poco fue enseñándole algunas que otras cosas de su pueblo a este niño, hasta el momento en que ya luego la princesa tomó posición completamente de lo cual era la vida de Moisés. Moisés creció en una gloria de una manera, si podemos decir. Ahí viene basado nuestra prédica del día de hoy. Nace en la situación complicada, pero cae en gloria de ser, en este caso, hijo de la princesa, hija del faraón. Entonces Moisés aprende un sinnúmero de cosas viviendo en el palacio del faraón. Se convierte en un gran soldado, se convierte en una persona de confianza 100% de una manera u otra del faraón, que debería ser en cierta forma como si fuera nieto del faraón. Y de ahí pasan los procesos hasta que Moisés crece y empieza a sentir el deseo de saber los orígenes verdaderos de donde él viene, de su pueblo que está siendo sometido al castigo de la peor forma como estaba siendo, porque el pueblo se había alejado de Dios, ya estaba en la creencia, como hoy en día muchos de nosotros empezamos a creer en algo de lo que Dios no quiere que nosotros creamos. Él solo quiere, es un Dios celoso, solo quiere que creamos y confiemos en Él 100%. El pueblo judío, el pueblo hebreo durante años se apartó, ya no buscaba de la presencia de Dios. Por eso estaban pasando el proceso y Dios esperaba que el pueblo aclamara, reconociera, soltara todas esas estatuas, todas esas creencias que ellos habían poco a poco habían tomado por medio de los extranjeros y por de los mismos egipcios. Y de ahí entonces Moisés crece y llega el deseo de aprender, de saber de dónde viene, dónde son sus orígenes. Y como todos sabemos, la situación en ese caso que Moisés basa, un proceso en el cual ve cómo es maltratado su pueblo de donde él es oriundo. Yo quiero iniciar en este momento leyendo la palabra de Dios, luego de haber iniciado esta primera parte de esta prédica, donde vamos a buscar en nuestra Biblia para que así compartamos la palabra de Dios. La palabra de Dios la buscamos en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículo
11 al 15. Te invito a que busques junto en tu Biblia para que compartamos la palabra de Dios en el día de hoy. Éxodo capítulo 2 del 11 al 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera, le voy a leer textualmente del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en su dura tarea y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. En el 13 dice: el día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? En el 14 dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. De inmediato, en el 15, nosotros leemos de esta manera: Dios Todopoderoso, porque tú eres grande, tú eres eterno. Y dice la palabra de Dios: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. De esto te quiero hablar el día de hoy. Moisés tuvo toda la gloria, amén, toda la gloria viviendo. Moisés tuvo todo, y a pesar de eso, en su corazón había un sentimiento de que su pueblo estaba sufriendo gravemente, y fue capaz de perderlo todo, toda la gloria de ser príncipe, perder la gloria de ser un príncipe, para luego entonces tener que salir huyendo, cuando antes él vivía como todo un príncipe y nada le faltaba. De ahí empieza su desierto. Fue un proceso en el cual, saliendo, huyendo él de Egipto, tuvo que pasar todo el proceso durante el desierto, por el cual tuvo que correr, caminar, pasar hambre, pasar sed, pasar situaciones complicadas, frío de la noche, para poder entonces casi perder la vida en este desierto y poder llegar a Madián. Todos sabemos la historia, que al momento de llegar a Madián, llega a un lugar donde se encuentra unas jóvenes, en el cual han sido amenazadas por otros, por el pozo de agua, donde ellas les daban agua a sus ovejas. Ahí entonces todos sabemos la historia en sí, ese proceso que Moisés pasó. Ese proceso era el proceso en el cual hoy en día nosotros estamos pasando, el proceso del desierto. En estos días nosotros nos podemos dar cuenta grandemente en cómo hemos estado en situaciones con temor de no tener comida, de no tener agua, de que lo podemos perder todo por el proceso en el cual el mundo hoy en día está pasando, por los tiempos en el cual hoy en día nosotros estamos sufriendo, por la circunstancia que hoy en día todos conocemos. Muchos tuvimos que alejarnos y irnos a un desierto, a una separación, cuando antes, de una manera u otra, con trabajo, teníamos prácticamente todo, y de repente ahora tenemos que pasar el proceso de un desierto. Así como Moisés, luego de ser príncipe en Egipto, tuvo que salir solo por el desierto y pasar dificultades. Pero Dios tenía un plan, así como tiene un plan en tu vida, en mi vida. Dios tiene planes en nuestras vidas. El desierto por el cual nosotros estamos pasando hoy en día, Dios tiene planes grandes. Dios tiene planes. Dios tiene a un Aarón que quiere que se llegue a encontrar con nosotros en algún momento. A un profeta,
a un hombre de Dios para que se una y nosotros podamos sacar a nuestro pueblo de la miseria y de la esclavitud. El proceso luego cae en manos de estas jóvenes para luego casarse Moisés con su esposa, pero recibir un maestro más a su lado, que fue Yetro, su suegro. Ahí donde Moisés empieza a ser moldeado, empieza a comprender, a conocer al verdadero Dios. El trabajo que tenemos nosotros como pastores, como si fuéramos Yetros, para enseñarle al pueblo cada día de la palabra de Dios, para que seamos transformados, para que seamos bendecidos, seamos llenos, Señor Dios Todopoderoso, de su misericordia. Leyendo la palabra de Dios, buscando cada día más y más de lo que Dios tiene y quiere hacer en nuestras vidas. Dios es grande, Dios es maravilloso. De ahí donde empieza el proceso de comenzar a ser preparado este Moisés. Así como nosotros estamos siendo preparados por medio de la situación actual en el mundo, para que podamos entender que tenemos que tener un clamor 100% solo al Dios que le creemos. El pueblo, dice la palabra bien claro, que el pueblo tuvo que clamar. Llegó un momento en que el pueblo se dio cuenta que la idolatría, que la creencia en esos falsos dioses no le iban a sacar de su esclavitud. Dice la palabra claramente que tuvieron que clamar a Dios. Tuvieron que haber un clamor. Dios ya estaba preparando el terreno. Por eso preparaba a Moisés. Lo dejó vivir primero en el palacio. En el palacio del faraón, siendo un príncipe, y tuvo que sacrificar, dejar todo, no importar, pero su amor a su pueblo era más importante, así como el amor que nosotros tenemos que tener por nuestro Dios Todopoderoso. Moisés fue moldeado por Yetro, fue enseñado poco a poco en el tiempo en el cual estuvo pasando su proceso, hasta que pudo llegar el día en el cual él tuvo la oportunidad de llegar a la tierra santa, a la tierra donde Dios le habló por medio de la zarza. Por medio de la zarza, donde le dijo claramente: quita tus sandalias porque estás pisando tierra santa. Y donde Dios le habló, Dios le dijo: tú eres el que utilizaré para salvar a tu pueblo. Y eso dice que fue por medio del clamor del pueblo. Hoy yo les estoy invitando a clamarle a Dios, que a pesar de la circunstancia por la cual estamos pasando cada uno de nosotros, Dios está esperando un clamor, que clamemos para que Él ya, el Mesías que ha enviado, Jesucristo nuestro Rey Salvador, venga a nuestra defensa, a nuestra ayuda. Ya hemos pasado momentos de gloria y queremos recibir mejores glorias que la que podemos haber tenido. Muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido posiblemente hasta su vivienda. Muchos están pasando ahora un desierto. Y estamos siendo moldeados en este desierto. Estamos siendo preparados para luego entonces venir así como Moisés a salvar a su pueblo. Dios le habló y le dijo claro a él: te enviaré y no te preocupes. Porque muchas veces nos queremos preocupar. Él le dijo: yo no sé hablar bien. Si confiamos en Dios, no debemos preocuparnos si hablamos bien o si cómo hablamos. Confiemos en Dios, que Dios pondrá la palabra exacta y clara en nuestra boca. Lo que debemos es levantar nuestras manos, confiar y hablar con Dios y decirle: Dios, cámbiame, transfórmame. Déjame ser lo que tú quieres que yo sea. Ya no quiero ser yo, más quiero ser tú. Quiero ser como tú, Señor. Quiero que tú seas el que me enseñe para salvar a mi familia que está todavía en los caminos no correctos. Quiero ser ese Moisés que regresa, que a pesar del proceso del desierto, regresó y pudo volver y encontrarse en el mismo desierto donde estuvo por un tiempo, a encontrarse con su hermano Aarón, para que juntos empezaran a preparar el plan que Dios le habló, el plan que Dios le dijo cómo salvaría. Dios le habló claro
que el corazón del faraón iba a ser puesto duro, iba a estar duro, pero que no perdieran la fe, porque Dios le iba a librar. Dios le había prometido en aquellos tiempos que vendría un Salvador, así como nos prometió a todos nosotros un Salvador, el cual nosotros hemos aceptado. Y si tú no lo has aceptado, hoy te digo a ti, el desierto en el cual estás viviendo, hoy es tu oportunidad de decir basta. Hoy quiero aceptarte, Jesucristo, como mi Rey Salvador. Quiero hoy darme cuenta de que solo por medio de ti, tú eres mi Salvador, el que me puede salvar de todas estas angustias y estas preocupaciones. El Señor nos va a sacar de este desierto, pero está esperando un pueblo que aclame, un pueblo que pida, un pueblo que esté dispuesto, así como Moisés, a salir. No importa cómo, salir de este desierto en el cual vivimos hoy en día. Yo te invito a ti a que también salgamos juntos, a que recibamos, escuchemos la palabra de Dios, aclamemos con fe y aprendamos a agradecer. Dios nos lo ha dado todo, absolutamente todo. A veces somos muy exagerados, queremos mucho más de lo que Dios nos ha dado ya. Ya Él nos ha dado grandes cosas. Ahora posiblemente hemos perdido muchas de ellas. Ahora estamos en el desierto, pero Él puede recuperar todo nuevamente y dárnoslo. Pero está esperando el clamor verdadero del pueblo. Está esperando ese clamor de fe, un clamor de decir: Señor, ya me he dado cuenta que solo no puedo, que solo por medio de tu Hijo Jesús puedo hacer las cosas. Tú me mandaste un Salvador, tú me mandaste un Moisés, tú me mandaste a un Jesucristo, que es el verdadero Mesías, que ha venido a la tierra, se sacrificó en la cruz por cada uno de nosotros. Yo te invito en el día de hoy que si quieres salir de este desierto, si quieres ser como lo que pasó, Moisés se agarró de la mano de su hermano Aarón, junto con su familia, junto con Miriam, junto con Josué, con Caleb, con todo este pueblo, con cada uno de los ancianos, cada uno de los líderes de cada una de las tribus, y aclamaron a Dios y fueron bendecidos y tuvieron la oportunidad de salir, adorar a Dios. Y aunque se puso difícil, como Dios le dijo que si no cambiaban y transformaban, le iba a quitar a los primogénitos. Así como le cayó las plagas a Egipto, así nos está cayendo mucho de nosotros las plagas hoy en día. Hoy estamos viviendo simultáneas situaciones y virus, temblores de tierra. Tenemos animales que están apareciendo, avispas grandes y un sinnúmero de muchas otras cosas, Señor, que están apareciendo en alrededor del mundo, y muchas otras van a venir. Hay una tendencia de venir ya el anticristo, la preparación, y nosotros debemos mantenernos fiel. Ya se habla del chip, ya se habla de muchas cosas, pero Dios está buscando un pueblo que aclame a Él, un pueblo que le busque de verdad. Yo te invito a que seas grande, seas listo, estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La voluntad que solo Dios sabe y hará siempre en nuestras vidas. Busquemos de Dios, porque Dios es el único, el Rey, el verdadero, todopoderoso. Dios habló claro y dijo claro: si queremos salir de este desierto, pues ha llegado el momento de que nosotros comencemos a buscar de Él. Buscar de verdad, buscar como Él quiere que seamos llenos de su misericordia y de su amor. Por eso te quiero leer para finalizar, antes de preguntarte si estás dispuesto a salir ya de este desierto, que si te ha apartado de Jesús, para que vuelvas a sus caminos. Y si nunca lo ha estado, hoy es tu oportunidad. Pero antes quiero que busques a Josué capítulo 1, versículo 9. Una palabra que todos ya conocemos, pero claramente es lo que Dios nos está reafirmando nuevamente. Josué capítulo 1, versículo 9
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No importa que vayas al desierto, no importa que vayas a la gloria, no importa, no te aferres a nada que no sea más que a Jehová. Confiemos en Jehová, tengamos fe en Jehová, pongámonos firmes en Jehová, seamos valientes, seamos fuertes, no nos desmayemos, confiemos en el Dios, en el Jehová, el que nos dice que donde quiera que vayamos estará con nosotros. Si tú nunca has aceptado a Cristo, si quieres en este momento reconciliarte, permíteme en este momento orar y pedirte que repitas conmigo estas palabras de bendición y transformación. Repite conmigo, así como yo te digo, tú repite tu nombre. Cuando yo diga el mío, tú dices el tuyo. Yo, Luis Miguel de la Cruz, acepto a Jesucristo como mi Rey Salvador. Te pido perdón, Jesús, por mis pecados. A la vez, Señor, te pido que escriba mi nombre o mantengas mi nombre en el libro de la vida eterna. Que no me dejes jamás desviarme y ser un ejemplo de lo que tú eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y harás y continuarás haciendo en mi vida y en la vida de mi familia. Déjame orar por ti si has hecho esta oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por todo lo que tú haces y has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por estas almas, Señor, que en este momento te aceptaron y que reconocieron, algunos que se habían desviado, regresar a tu camino. Los que en el día de hoy han decidido que no quieren estar más, absolutamente más en este desierto. Que quieren tener la gloria, la salvación por medio de la vida eterna que tú ofreces, Señor. Gracias, Señor Dios, por estas almas. Yo sé que hay fiesta grande en el cielo por cada uno de los que se han arrepentido de corazón y de verdad. Señor, te pido que cada una de las personas que hayan recibido esta palabra en el día de hoy, tú la transformes, tú las bendiga y las llenes, Señor. Y le permita, Señor, que hayan aprendido la lección, así como Moisés en este desierto. Y que consigan un Jetro, que consigan un Aarón, que consigan un gran pastor, un gran padre, que consigan quien le guíe, quien le ayude, y que aprendan a valorar a quien tú le has enviado para salvarlos. Señor, gracias por hablarnos por medio de esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú nos sacas del desierto para llevarnos a una gloria, pero una gloria donde valoraremos también el desierto, porque el desierto fue de gran importancia para cada uno de nosotros y lo sigue siendo. Que nunca olvidaremos de dónde venimos, todo lo contrario, que creceremos y seremos mejores. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por tus bendiciones y gracias por todo lo que tú haces y continuarás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Rey Salvador. Amén. A cada uno de ustedes, gracias. Gracias por esta bendición. Disfrutemos al encargo de Rosa Karina este éxito, Mi Desierto, para cada uno de nuestros fieles que quieren ya dejar un desierto y seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor me le bendiga a todos. Amén. He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío. Y hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero
llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas: serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Tengo tanta fe solo porque tú me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo 1000 defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto